El capítulo venezolano del Club Español del Arbitraje se complace hoy en realizar un nuevo evento de Al Día. Hoy hemos invitado al doctor Hernando Díaz Candia, abogado venezolano y de Nueva York, árbitro internacional basado en la ciudad de Miami. Como sabemos, Al Día presenta en cada oportunidad temas de actualidad que afectan o influyen en el arbitraje comercial o en el arbitraje de inversión a nivel nacional de Venezuela y a nivel internacional. Hemos invitado hoy a Hernando, que es experto en arbitraje de inversión y un abogado muy preocupado, y yo diría que tiene una gran recopilación sobre las sentencias arbitrales nacionales e internacionales, para que nos hable un poco sobre un caso que ha preocupado mucho al país, pues a la comunidad venezolana y también a la comunidad arbitral, ya que se han tomado decisiones que han sorprendido y son inéditas para proteger inversiones y en cierta forma muchos nos preguntamos por qué no ha podido culminar estos procesos y ha habido tantas incidencias dentro de los tribunales del Estado de Estados Unidos, no sé exactamente, creo que es en la comunidad de la Florida, y se ha perdido, si se quiere, el principio fundamental del arbitraje, que es la celeridad. Bien sabemos que los arbitrajes de inversión son un poco más dilatados que los arbitrajes comerciales, pues en ellos están involucrados Estados. Bueno, yo no voy a seguir ahondando en el tema porque Hernando es el que nos va a ilustrar por completo sobre este punto. Hernando, buenos días, ¿cómo estás? Gracias, Adolfo. Gusto en saludarte, así como a todos los miembros del Club Español del Arbitraje y en especial a los del capítulo venezolano. Yo creo Placer que estar contigo. tú has sido miembro del club, ¿verdad? ¿En una oportunidad o no? Por supuesto, y he tenido oportunidad de participar en el congreso anual que hacen en Madrid, que siempre queda espléndido. Ok. Fíjate, Hernando, yo quisiera empezar para ubicarnos dentro del contexto. Sabemos que el caso Cristalex y PDVSA ha sido un caso muy sonado. De hecho, se habla del patrimonio de Citgo como un ícono, como algo muy valioso dentro del patrimonio nacional. Entonces, yo quería preguntarte, ¿cómo es posible que el caso Cristalex versus PDVSA haya tenido una incidencia sobre bienes de la República de Venezuela? Siendo un arbitraje donde estaban estas dos partes, ¿cómo es posible que hayamos caído a ejecutar unos bienes de la República de Venezuela? Gracias, Adolfo. Mira, primero un punto de orden, simplemente destaco que lo que voy a señalar a continuación lo hago bajo la regla de no atribución sin comprometer a mi firma ni a sus clientes y simplemente para fomentar un intercambio académico de ideas más robusto y más libres, ¿no? Como bien tú dices, este caso presenta la particularidad que se llevó un laudo arbitral contra una persona jurídica, que es la República de Venezuela, por un arbitraje de inversión, por violaciones de un tratado bilateral de una empresa canadiense, Cristalex, relacionado con la mina Las Cristinas, un arbitraje que se inició en el año 2011 y que llegó al laudo en el año 2016, en abril del 2016. Se llevó una condena contra la República. Y en este procedimiento judicial al que vamos a hacer referencia, que se está llevando a cabo en el estado de Delaware, se están ejecutando activos propiedad de PDVSA. Entonces, la curiosidad es esa, un laudo arbitral que condena a una persona jurídica y ahora en el estado de Delaware se persiguen activos que al menos nominalmente son propiedad de una persona jurídica distinta. Entonces, ¿cómo se llegó a eso? Lo primero que hizo Cristalex, ganó el arbitraje el tribunal arbitral declaró que había ocurrido una expropiación
indirecta de sus derechos sobre la mina Las Cristinas de oro en Venezuela, como les señalé en el laudo del 2016. Una vez obtenido ese laudo, la empresa Crystalex lo presentó para su reconocimiento bajo la Convención de Nueva York en una corte federal del Distrito de Columbia, en D.C., en la ciudad de Washington. Esa corte federal le estampó el reconocimiento, el equivalente a un mandamiento de ejecución. Luego, bajo la Convención de Nueva York, que es algo relativamente bien conocido cómo se desenvuelve ese procedimiento. Luego, la misma empresa Crystalex hizo lo que se llama un registro de ese decreto y del laudo en el estado de Delaware. Un procedimiento muy sencillo que simplemente este laudo es reconocido en el Distrito de Columbia, ahora páselo a registrar para que también sea reconocido en el estado de Delaware. Y ya vamos a ver por qué, porque en el estado de Delaware es donde está constituida formalmente la empresa PDVSA Holdings o PDV Holdings y Citgo Holdings, que a la vez son las que controlan las acciones en Citgo Petroleum Corporation. Una vez que ese laudo fue registrado en el estado de Delaware, la empresa Crystalex solicitó la ejecución, lo que es equivalente a un embargo sobre acciones propiedad de PDVSA en PDVSA Holdings, que a la vez es la propietaria de Citgo Holdings, que a la vez es la propietaria de Citgo Petroleum Corporation. O sea, de una u otra forma, alegando que PDVSA, la empresa estatal venezolana, Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, era un alter ego de la República de Venezuela, porque no solo era la República ejercía un control accionario comercial normal sobre PDVSA, sino que lo utilizaba desconociendo la personalidad jurídica de PDVSA y controlaba el día a día de sus operaciones. Ahí es muy interesante porque siempre se nos presenta cómo puedes romper el velo corporativo o desconocer la personalidad jurídica en fase de ejecución si PDVSA no participó en el arbitraje en el cual fue condenado a la República. Y los abogados de Crystalex hicieron un argumento que persuadió al juez de Delaware diciendo: yo no estoy buscando desconocer el velo corporativo para decir que PDVSA es responsable por lo que hizo la República en la expropiación de los contratos y los derechos sobre la mina de Las Cristinas, sino yo simplemente lo estoy buscando desconocer, levantar el velo corporativo a efectos de la titularidad de unos activos concretos que son de la República, pero que los tiene nominalmente a nombre de PDVSA. Y ese argumento, bastante agudo, fue acogido por el juez federal, un juez además que ha demostrado bastante profundidad en sus decisiones. Este caso está con él desde el año 2016 y su primera decisión relevante fue acogiendo ese rompimiento del velo corporativo en el año 2018, un juez que ha estudiado las cosas con bastante profundidad. Entonces declaró que ciertamente él no estaba en la primera fase sobre responsabilidad de PDVSA por actos de la República, sino la titularidad concreta de que estos activos que estaban en el estado de Delaware corporativamente, toda esta cadena de acciones, eran realmente propiedad de la República y no de una persona jurídica separada. Lo importante entonces es que pasó a analizar el tema de la inmunidad soberana de la cual goza los estados, como la República de Venezuela, bajo el derecho estadounidense, que es el derecho, y concretamente el derecho federal de los Estados Unidos, que es el derecho del lugar de ejecución. Porque básicamente aquí hay un acto, una ley del Congreso que se llama la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera, que presume inmunes tanto en jurisdicción como en ejecución a los estados, a los países, salvo que se presenten y que se demuestren unas excepciones. Entonces el juez declaró, bueno, si yo estoy decidiendo que estos activos son de la República, a pesar de que nominalmente sean de PDVSA, que es una sociedad mercantil y que se presume el equivalente a que todo lo que hace son actos objetivos de comercio, si yo estoy diciendo que estos activos son de la República, tengo que analizar la inmunidad de la República y la posibilidad de ejecutar de esos activos como si fuese a la República a quien se está ejecutando. Entonces ahí se concluyó que se daba una de las
excepciones de inmunidad de jurisdicción porque había un consentimiento al arbitraje y que además había una excepción a la inmunidad de ejecución porque estos eran activos que no estaban dedicados a actividades soberanas de la República, sino actividades comerciales que eran básicamente las relativas a accionistas de asambleas y actos corporativos mercantiles. Y por lo tanto dijo que si bien había un análisis un poco más severo sobre esos activos, a pesar de que eran titularidad de sociedades mercantiles, que estaban dados el supuesto de inmunidad soberana de ejecución. Y se declaró entonces, Sí. se hizo entonces ese decreto de ejecución sobre esas acciones que nominalmente eran propiedad de PDVSA. Ahora, fíjate, yo creo que cuando hice la introducción confundí un poco los nombres de PDVSA con Cristalex y en realidad el litigio inicial es la República contra el Cristalex contra la República. Ahora, yo quería preguntarte una cosa, Hernando, y es con relación a la naturaleza de esa decisión. Es decir, esa decisión, digamos, tiene una trayectoria en los tribunales de Estados Unidos. Es decir, ese alter ego, esa forma de traspasar la personalidad jurídica de una persona ha venido, se conoce o ha sido de una manera muy especial, pues ha sido un evento jurídico de gran trascendencia en los Estados Unidos. Bueno, esta doctrina que permite lo que denomina el levantamiento del velo corporal bajo la teoría del alter ego. Hay varias teorías que en Estados Unidos permiten a una persona jurídica declararla responsable por las actividades de otra, y como dije aquí, lo más importante es que no se estaba haciendo esa declaración, sino solo con respecto a la titularidad de algunos activos y no sobre la responsabilidad sustantiva de PDVSA. Tiene varias posibilidades. Uno es que una empresa se considere agente de la otra es que no se haya desconocido la personalidad jurídica en ejercicio en la práctica, y otra es esta teoría del alter ego, que fue la que utilizó, la que propusieron los abogados de Cristalex y que acogió el juez de Delaware. Esto es una teoría que tiene arraigo y sustento, digamos, no fue una innovación para este caso concreto. Se dejó muy claro que en los Estados Unidos se respeta la separación de la personalidad jurídica y de las formas jurídicas, y que correspondía la carga de demostrar que esa separación no era procedente a quien lo solicitara, en este caso a Cristalex, y el juez declaró que efectivamente Cristalex había comprobado que PDVSA era un alter ego. Entre las cosas que analizó el juez, por ejemplo, eran que los aviones de PDVSA se ponían a disposición para actividades políticas de la República, que la República y el ministro era quien determinaba el día a día comercial, mucho más allá de simplemente de un control accionario. Y como les digo anteriormente, como mencioné anteriormente, es una decisión bastante pensada y profunda. Es un tema que este juez estudió con bastante detalle. No es una teoría inventada para este caso, es una posibilidad excepcional, pero que tiene unos antecedentes bien arraigados en Estados Unidos. Ahora, y bueno, y hablando un poco con los conocimientos pues, de abogado que uno utiliza, ¿por qué eso en la decisión del juez? Porque lo que yo puedo entender es que PDVSA es de la República. Las acciones de PDVSA, independientemente de que en cascada hayan ido de unas compañías en otras, al final las acciones de PDVSA son de la República. ¿Por qué se embarga o por qué se trata de ejecutar sobre los bienes propiamente dichos y no sobre las acciones? Pregunto. No, es que en última instancia el mandamiento de ejecución recae sobre acciones. Sobre acciones, Sobre ok. acciones que nominalmente son propiedad de PDVSA en otra empresa en Delaware que se llama PDVSA Holdings. O sea, Ok, el mandamiento de ejecución es sobre acciones que sobre están acciones. emitidas y registradas en el estado de Delaware, porque el juez consideró que esas acciones son propiedad en sustancia de la República, Ok. independientemente de que en nominalidad estén a nombre de Petróleos de Venezuela, es sociedad anónima.
Ok, mira, Hernando, tú lo mencionaste, pero no sé si quedó completamente claro el tema de la inmunidad soberana de los estados de acuerdo a la ley americana. ¿Puedes explicarnos un poquito más en profundidad eso? Claro, esto es una teoría o una doctrina que tiene además, se ha uniformado de una u otra forma eh, universalmente, pero en Estados Unidos está sistematizada en la ley del Congreso, que es la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera. Básicamente dice que cuando los estados, que es decir, básicamente los países y sus sociedades o sus instrumentos, mal traducido como instrumentalidades, también se presumen inmunes, salvo que se demuestre que están que realizan actividades comerciales no soberanas, o sea, por ejemplo, no se pudiese embargar la sede de una embajada o un avión dedicado a transportar al presidente de la República, pero cuando son actividades comerciales las que generaron la responsabilidad y además activos destinados a esas actividades comerciales, los que se ejecutan, esa presunción de inmunidad y pueden ser ejecutados, que fue lo que declaró este juez. Otro tema muy interesante es el de, por supuesto, de las sanciones OFAC, que está relacionado, aunque no directamente vinculado con el tema de la inmunidad soberana. Es interesante en este caso porque los representantes de PDVSA y de la República, que en este caso han sido designados, los que han actuado ante el juez han sido designados por el gobierno interino de Juan Guaidó y no por el gobierno o el régimen de Nicolás Maduro, a pesar de que sí, es una misma persona y una sola república, simplemente que tiene, en Estados Unidos reconoce a una serie de personeros, no a otros, dependiendo de quién los haya designados por considerar los tribunales que en eso deben deferencia al Poder Judicial estadounidense, al Poder Ejecutivo estadounidense. El Poder Ejecutivo estadounidense ha declarado que reconoce a quienes hayan sido designados por el gobierno del presidente interino Juan Guaidó. Entonces, estos abogados designados por el gobierno interino presentaron el argumento de que las acciones no pueden ser ejecutadas por las sanciones OFAC. Un argumento muy interesante, bastante profundo y que ha sido hasta ahora acogido por el juez. Ha habido una discusión interesantísima de si esas sanciones, porque las sanciones en su texto prohíben transacciones, incluyendo la ejecución de derechos sobre bienes que sean propiedad de la República de Venezuela, como aquí se reconoció anteriormente que estas acciones, a los efectos de este juicio, lo son. Entonces, caen en la literalidad del texto de las sanciones o de las prohibiciones dictadas por la OFAC. Cristalex ha argumentado que esas sanciones prohíben que el régimen de Nicolás Maduro se beneficie de estos activos, pero que no deben ser una protección contra la ejecución en favor de acreedores legítimos como lo es Cristalex. En todo caso, el juez lo que ha decidido hasta ahora que no va a proceder al acto final de transferencia de las acciones sin permiso de la OFAC. Sin embargo, ha declarado el juez que puede realizar todos los actos preparatorios a un remate, una subasta y remate de las acciones, inclusive a la posibilidad de designar un ganador adjudicatario en ese remate, y lo único que en criterio del juez prohíben las sanciones OFAC es la transferencia final de la titularidad a ese ganador. Se presentó además recientemente este año, porque Cristalex, por cierto, solicitó una licencia o un permiso contra esas sanciones y que fue negada por la OFAC el año pasado, en el mes de septiembre. Sin embargo, la OFAC decidió que eso es una decisión sin perjuicio por el momento y que pudiese variar su decisión en el futuro en el sentido de conceder la licencia que solicita Cristalex. Pero además se planteó un tema práctico en el juicio que al juez le llamó la atención y que acogió esa postura de que sin claridad y sin un lineamiento de la OFAC de que estas
de que la subasta pudiese eventualmente desembocar en un traspaso efectivo y real de la titularidad al adjudicatario, que eso va a deprimir el precio, afectar adversamente el precio de las acciones, porque quien haga una postura en un remate sin seguridad que va a poder adquirir lo que está postulando, va a ser una postura más baja. Hubo también una serie de argumentos sobre conflictos de intereses de una banca de inversión designada como asesor en este caso para ejecutar, para diseñar y posteriormente implementar. El juez descartó esos argumentos, pero el estado actual en el cual se encuentra el juicio es primero esperar si la OFAC va a dar una claridad sobre cómo va a proceder en el futuro para mandar una señal más clara al mercado de posibles interesados en adquirir estas acciones, y que un juez, que un tribunal de apelación confirme que esto se puede llevar adelante con la sola excepción del último acto, que es el traspaso final y formal al adjudicatario. Ese en una sobresimplificación necesaria por el tiempo es el estado actual en el cual se está este juicio. Entonces, fíjate, Hernando, de acuerdo a lo que tú claramente vienes de exponer, podríamos afirmar, bueno, puedo equivocarme, pues, de que toda esa protección, ese blindaje aparente que le ha dado la OFAC a Citgo, podría inclusive estar perjudicando el valor del activo real, porque es un retraso que a la postre, digamos, es como revivir una persona que está muerta, pues, o sea, que es como mantenerle en terapia intensiva algo pero que no se va a salvar. No sé si eso es correcto, esa afirmación, ¿no? Sí, sí, es correcto. Además, ha sido muy interesante como el juez ha planteado este tema como un asunto de una tensión o una posibilidad de intereses distintos del Poder Judicial estadounidense en que los mandamientos de ejecución se cumplan y que los acreedores sean efectivamente pagados. Ha dicho el juez que ese es el interés primordial del Poder Judicial estadounidense, que puede estar en tensión con el interés del poder ejecutivo estadounidense, que en este momento, según lo declaró la OFAC en septiembre del año 2021, es que el gobierno interino de Juan Guaidó tenga acceso a recursos económicos, incluyendo lícitamente a Citgo, y que además se mantengan las relaciones internacionales de los Estados Unidos regidas por el Poder Ejecutivo, con principalmente a la seguridad y soberanía de los Estados Unidos. Entonces, en esto el juez ha sido bastante deferente para con la OFAC, pero es interesante como, en cierta forma, la OFAC ha dado la razón a los planteamientos del gobierno interino del presidente Guaidó, que el objeto de estas sanciones no simplemente era que el régimen de Maduro no pudiese hacer uso y disfrute de estos activos y sus frutos para sus propósitos, sino que el interés de los Estados Unidos es que estos activos permanezcan por ahora en control del gobierno interino del presidente Guaidó. Bueno, vemos entonces que hay de alguna manera un reafirmar esa protección soberana, si se quiere, pues, en detrimento de una decisión judicial. Pero bueno, mira, Hernando, yo creo que ha sido muy clara tu explicación, satisfecho que me hayas acompañado. Ojalá te podamos volver a ver en Madrid, en los congresos del Club Español del Arbitraje. Es una plataforma muy interesante para nosotros los abogados latinoamericanos, y también el CEA pues está promoviendo la figura del CIAM, que va dirigida pues al trámite de todos los arbitrajes en Latinoamérica, y yo creo que es muy interesante. Bueno, será hasta un próximo al día donde tú nos darás pues los pormenores tal vez de esto o de otras cosas. Está por ahí, hay un laudo que todavía no ha sido publicado, que yo estoy seguro que estarás detrás de él, que es el laudo recién dictado de la empresa esta del canario, del señor este español, ahorita se me fue la mente. Agroindustrias ¿Tienes? y Agro, agroisleña. Agroisleña.
Bueno, un abrazo, Hernando, y gracias. Hasta la próxima. Felicitaciones por tu labor, Adolfo, y gracias por la oportunidad. No te preocupes, a tu orden. Hasta pronto.